Bueno, ¿cómo andan? Este pequeño video va a servir para explicar muy brevemente en qué consiste el texto por los Estados Unidos Socialistas de América Latina, que nosotros, la cátedra lo que hizo fue seleccionar, aparte del prólogo, 4 textos más que son muy breves, de escritos de Trotsky. Y son escritos que León Trotsky hace durante su exilio mexicano, en el México de Cárdenas, a mediados de la década del 30 del siglo pasado. Recordemos que Trotsky, en su enfrentamiento con el estalinismo, a mediados de la década del 30, primeramente tiene un exilio interno, y luego se tiene que salir de la Unión Soviética, por cuestiones políticas obviamente, recala primeramente en Francia, estuvo en Noruega y luego terminó en México, donde encontró la muerte, ¿no? Porque fue asesinado por un agente ruso en el barrio de Coyoacán, donde vivía. Y Coyoacán es la editorial de este librito, es una colección. Coyoacán es un barrio o una localidad dentro del México DF. Primeramente vivió en la casa de los artistas, los pintores Diego Rivera y Frida Kahlo, y luego después estuvo viviendo dentro de Coyoacán, en otra vivienda, donde encontró la muerte. Bueno, algo que siempre tenemos que tener en cuenta cuando hacemos una lectura de un texto político o de historia es cuándo es publicado. Este fue publicado en 1961. ¿No? Esa lectura siempre hay que hacerla. Y presidencia de Frondizi, los sectores populares tenían una inmensa lucha contra el imperialismo, ¿no? De esa época, que era el capitalismo extranjero, se manifestaba de otra forma muy distinta a como se manifiesta hoy. Era muy reciente la Revolución Libertadora, era reciente lo que había sido la Revolución Cubana, el estalinismo estaba en su máxima expresión, y acá la izquierda mundial, digamos, tenía un enfrentamiento muy importante contra la burocracia soviética, ¿no? Y había una discusión muy importante. Bueno, el prólogo es escrito por Dionisio Villar, y él claramente plantea en este prólogo cuál es la principal. En realidad, todo el texto se manifiesta en digamos, en América Latina o en los países periféricos, en los países azotados por el imperialismo. La principal contradicción no es burguesía proletariado, ¿no? Estamos hablando de la principal contradicción del movimiento obrero, no es burguesía proletariado, sino imperialismo-nación, ¿no? Ahora, Dionisio Villar, dije que es el que escribe el prólogo, y lo que dice al principio, muy claramente, ¿no? Cuando lo escribe, es que desde la izquierda empieza a ver, digamos, empiezan a darle mayor importancia a lo que es la cuestión nacional, ¿no? Entonces, hay una ruptura, en palabras de Villar, con el internacionalismo abstracto. Y los grandes teóricos, Marx, Lenin, Trotsky, especialmente este último, escribieron sobre la cuestión nacional. Trotsky escribe sobre la cuestión nacional desde América Latina, cosa que no hicieron los anteriores. Bueno, el primer artículo, que se denomina Imperialismo y Revolución Nacional, que fue escrito poco tiempo antes de que haya sido asesinado, acá plantea claramente que el imperialismo no se manifiesta en todas las partes del mundo de la misma forma. No se manifiesta en los países centrales de la misma forma que en los países que son asolados por el imperialismo. Y lo mismo pasa con la democracia.
la democracia en esos países centrales no se manifiestan lo mismo que en los países periféricos y lo mismo con el fascismo. No tienen la misma forma de manifestarse. Entonces, lo que plantea claramente es que lo principal que tienen que hacer los países latinoamericanos, es decir, los países asolados por el imperialismo, es eso, la lucha contra el imperialismo. El segundo artículo, son muy cortitos, se llama Burguesía Nacional y Bonapartismo en América Latina. Bueno, acá nos plantea la diferencia, estamos hablando, lo escribe desde 1937, 1938, la diferencia entre lo que es el capital extranjero y el capital nacional. ¿No? El capitalismo estaba en una etapa distinta a la que está hoy. ¿No? Existía el capitalismo industrial, hoy el capitalismo financiero es el que domina el lobo, y que el Estado, en estos países azotados por el imperialismo, debe apoyarse en el movimiento obrero para poder desarrollarse. ¿No? Esto lo dice Trotsky en 1937 en la México de Cárdenas, que desarrolla un movimiento nacional y popular, desarrolla un bienestar para la clase trabajadora desde el Estado. Y bueno, algo o sea, y acá dejan claro la categoría de análisis bonapartismo, ¿no? Que es un régimen político, así a grandes rasgos, que se eleva por encima de las clases sociales y, digamos, actúa como árbitro, ¿no? Entonces, el trotskismo de la época consideraba el peronismo en Argentina como bonapartista, distinto a cómo lo consideraba el PC argentino, ¿no? Que planteaba que el peronismo era la representación del nazifascismo en América Latina o en Argentina. Entonces acá hay una gran distinción, una discusión dentro de la izquierda ya en la década del 60. El otro artículo, el tercero de ellos, que se llama Guerras Nacionales y Guerras Imperialistas, es una entrevista de un argentino que se llama Fossa, que viajó a México en 1938, una pequeña entrevista, y le hizo a León Trotsky, ¿no? Para la prensa de la izquierda nacional. Y lo que dice que, a grandes rasgos, es que en los países de América Latina, los problemas internos que tiene el movimiento obrero no pueden ser resueltos sin una lucha revolucionaria simultánea contra el imperialismo, ¿no? Eso es lo que plantea más o menos en esta entrevista. Y además, algo que también aclara, y cosa que ocurrió después, ¿no? Esto lo escribe en 1938, y en la Argentina se vio claramente, cuando empieza a surgir lo que es el peronismo. Y los países imperiales tratan de sustituir la lucha contra el imperialismo por la lucha contra el fascismo, ¿no? Entonces ustedes fíjense en la Unión Democrática en 1945, ¿no? La unión entre los conservadores, la Unión Cívica Radical, lo que es la oligarquía, la Unión Cívica Radical, el socialismo y el Partido Comunista, enfrentados contra el régimen nazifascista, que era el Partido Laborista, ¿no? Trotsky 1938 lo planteaba. Y el último de los artículos, que me pareció interesante destacarlos, porque cuando nosotros veamos los procesos de las guerras de la independencia, están estas categorías que él plantea en este artículo, que es un artículo breve, que se llama, así es el título, Junto a la monarquía de un país oprimido contra la democracia democracia entre comillas, contra la democracia de un país opresor, ¿no? Entonces el título es bastante
importante, ¿no? De lo que plantea la izquierda nacional o el trotskismo, en palabras del mismo Trotsky, en 1937. Entonces, un poco de lo que plantea o lo dice en esta nota, lo dice en el escrito anterior, que esto de las guerras nacionales y las guerras imperialistas, porque utiliza un ejemplo, el ejemplo del Brasil de Vargas, ¿no? Que ya existía, todavía no existía el peronismo, digamos, en 1937, pero sí el Brasil de Vargas. Entonces, un poco plantea lo que dice ese ejemplo que toma en la entrevista que le hace Fossa. Y también algo que destaca que entre la Revolución Francesa y 1871 se conforman los estados nacionales en Europa, ¿no? Y desde 1871 hasta 1914, lo que dice Trotsky es que el capitalismo logra, digamos, su madurez y luego deviene en imperialismo, ¿no? Es lo que también plantea Lenin en su libro muy famoso, El imperialismo, la fase superior del capitalismo. Bueno, y obviamente lo que dice acá claramente Trotsky es que el imperialismo existe porque existen naciones atrasadas, ¿no? Coloniales, semicoloniales, y la lucha de estos pueblos por la unidad y la independencia, ¿no? Y acá esto también lo traigo a colación, temáticas que nosotros vamos a ver en el transcurso de la materia sobre la lucha de la independencia y la unidad de una nación, digamos, inconclusa, como hablamos en el texto de Charadía, algunas cosas, tiene un doble carácter, ¿no? Esa lucha por la unidad y por la independencia. Bueno, es una guerra, y el doble carácter tiene que ver con esto de que estoy diciendo yo, ¿no? Digamos, es una lucha por la unidad, la independencia contra el imperialismo, ¿no? Obviamente por su propio desarrollo y contra el imperialismo. Y algo que aclara tajantemente Trotsky, dice, en una guerra entre una república democrática civilizada contra una monarquía bárbara y atrasada, ¿dónde se tendrían que poner los socialistas? Se hace la pregunta. Y él se contesta, los socialistas nos tenemos que poner del lado de esa monarquía atrasada y bárbara, en contra de esa república civilizada y democrática, ¿no? Entre comillas, democrática. Bueno, espero que este breve síntesis de lo que es este texto les sirva de ayuda.